Están hablando. Voy a proceder a presentarme primero, ¿no? Yo soy la licenciada Jimena Amparo Pauletti, soy docente de la Fundación hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad, pues vamos a trabajar sobre la materia de administración pública, que es la primera, entiendo, una de las primeras materias dentro de las cuales se encuentra el programa de complementario en contaduría pública, ¿no? Bueno, yo soy administradora de empresas de profesión y obviamente a través del tiempo pues uno va especializándose de acuerdo a los requerimientos incluso laborales dentro de los cuales uno va trabajando a través del tiempo, ¿no es cierto? Yo soy de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz y pues obviamente, vuelvo a repetir, desde el punto de vista formativo, pues a través del tiempo también he llevado cierto nivel de especialización con el área comercial, ¿no? Entonces, desde ese punto es importante considerar que vamos a iniciar básicamente, porque entiendo que tenemos hoy y mañana las clases, ¿no? Vamos a iniciar con algunos conceptos muy sencillos, muy básicos, que de hecho ustedes los deben ya conocer y es importante que simplemente hagamos un efecto de recordación para manejar algunos conceptos básicos, digamos, ¿no? Entonces, para luego entrar de lleno en materia. Entonces, primero e inicialmente, destacar que es importante que nosotros trabajemos dentro el concepto muy participativo. Me gusta que los participantes, pues obviamente yo no haga un solo monólogo, sino que también ustedes puedan participar junto conmigo en trabajar algunos conceptos, algunas cosas, y obviamente estoy acá para aclarar algunas dudas, ¿ya? Entonces, inicialmente la consulta sería la siguiente. ¿Cuál es el concepto de administración inicialmente? Hola. Adelante. Es un conjunto de que es un conjunto de organismos y de personas que se dedican a administrar una empresa, una institución. Ya. A ver, Ronald. Ya, ya. Para mí la administración sería un proceso del cual se planifica, se organiza, se dirige y por último se evalúa. Esto se desempeña por miembros de una organización o ente, ¿no? Ya. Y bueno, de hecho el concepto está bastante claro, ¿no es cierto? Es el acto de planificar, organizar, dirigir y controlar o evaluar, ¿no es cierto? Cualquier actividad la cual se vaya a desarrollar. Sin embargo, si nosotros hablamos de la administración, ¿cuál será la razón de ser de la administración? Si es el proceso administrativo dentro de la planificación, organización, dirección y control, ¿cuál será el objetivo? ¿Para qué está la administración? Para Para la realizar una ejecución. mejor gestión, ¿Perdón? sería para realizar una mejor gestión. Ya. Y de hecho la gestión va acompañada del cumplimiento de objetivos, ¿no es cierto? Y además del cumplimiento de objetivos, estaríamos mencionando que desde todos los puntos de vista, el manejo de los objetivos va a colación, digamos, si queremos hablar también de la gestión de recursos. Ahora pregunto, ¿cuáles son cuáles son los recursos con los cuales cuenta una organización y o institución? ¿Cuáles son los recursos? Licenciada, con los recursos con los que cuenta son los recursos económicos, recursos humanos y recursos materiales, podría decir. Exactamente, está muy bien. Adicional a todo esto, existen los recursos hoy en día, muchos recursos tecnológicos, ¿no? Y obviamente las organizaciones comerciales, si nosotros podríamos llamarle, definitivamente cualquier organización comercial también, ¿no es cierto?, tiene que funcionar con un motor. ¿Cuál es ese motor? El motor del recurso financiero, ¿ya? Básicamente.
Entonces, no podemos dejar sin darle el correspondiente, ¿cómo les diré?, valor, ¿no es cierto?, a cada uno de los recursos con los cuales cuenta una organización. Hablamos de los recursos financieros, hablamos de los recursos económicos, tecnológicos, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el concepto de administración. Si nosotros hablamos del concepto de administración, no solamente aplica obviamente a una organización o una situación comercial, obviamente también aplica a lo que viene a ser una institución. Y las instituciones básicamente van a estar bajo el criterio y bajo el concepto, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser una correcta administración dentro de la institución pública. Ahora bien, si nosotros cambiamos el concepto y hablamos un poquito y gestionamos un poquito desde el punto de vista organizacional e institucional dentro de cualquier institución, dentro de la cosa pública que si queremos llamar, si nosotros hablamos de una cuestión comercial, obviamente es para la generación de lucro y es obviamente también para el trabajo desde el punto de vista del beneficio y de la utilidad, ¿no? Sin embargo, en el caso de la administración pública, ¿a quién beneficia? Chicos, ¿a quién beneficiará la ¿Cuál era su administración? pregunta, licenciada? ¿A quién beneficia la administración pública? Al Estado sería. Al Estado, ya. ¿Y cuáles son los componentes del Estado? En realidad, cuando hablamos de la administración de los recursos, Licenciada, dígame, los componentes del Estado son territorio, población y superficie, ¿puede ser? y territorio, efectivamente, efectivamente. De hecho, de cada uno de estos vamos a hablar a través durante tanto la sesión de hoy y la sesión de mañana. Vamos a tener una conversación adecuada al respecto. Sin embargo, es importante que nosotros destaquemos que la administración pública y la gestión pública va básicamente al hecho de que el beneficio que nosotros vamos a obtener desde el punto de vista administrativo es para la población en su conjunto, en general, ¿no es cierto? Si yo genero y erogo gastos dentro de una institución, dentro de una empresa comercial, ¿no es cierto? De hecho, mientras más gasto, menos utilidad tengo. Y obviamente, por el contrario, si más tengo ingresos, mayores utilidades, ¿no es cierto? Y eso va a los socios, a los empresarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, si es que lo vemos desde el otro punto de vista, desde el punto de vista público, ¿a dónde va? En realidad va a todo lo que vendría a ser la gestión pública y el beneficio de la población en su conjunto. Aquí ahora vamos a hablar un poquito sobre el concepto de lo que viene a ser la administración pública. Y de hecho, ya hemos dicho que la administración está orientada a la gestión de recursos para lograr los objetivos organizacionales, básicamente, ¿no es cierto? Sin embargo, al momento de administrar y de gestionar los organismos y las instituciones, además de los entes del Estado, es para generar beneficio común y beneficio mutuo dentro de lo que viene a ser la cosa pública, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser cada uno de los elementos que corresponden al Estado, ¿ya? Ahora bien, el concepto de administración pública, ¿no es cierto?, viene a cumplir una función fundamental y obviamente, establecer y fomentar una relación entre el poder político, porque no puede estar exento. O sea, de hecho, el gobierno como poder político y obviamente como administrador del Estado, ¿no es cierto?, es el que se encarga de la gestión de los recursos para el beneficio de la población. Entonces, obviamente, dentro de la administración pública, las instituciones públicas y los funcionarios son los recursos fundamentales para una gestión adecuada de los recursos, ¿ya? Sin embargo, obviamente, desde el punto de vista de la administración pública, maneja ciertos niveles de formalidad, sin duda alguna, por un lado, y obviamente, por otro lado, el concepto también de la administración pública parte de la visualización,
¿no es cierto?, de que la gestión de recursos tiene que única y exclusivamente beneficiar a la población en su conjunto. En algún caso me decían colegas suyos, ¿no es cierto?, o sea, de grupos pasados, me decía, usted lo que está hablando es desde el punto de vista conceptual, porque la realidad es otra, ¿no es cierto? Es muy probable que esto sea así. Sin embargo, eso no significa que no tenga la tendencia de lograr esa formalidad y de lograr obtener o por lo menos tratar de pretender, ¿no es cierto?, lograr el beneficio real para la población en su conjunto. ¿Ya? Vamos a ir viendo un concepto de lo que viene a ser la administración pública, ¿ya? Explicado en muy sencillo, en muy facilito, que me gustaría que ustedes lo vean y lo discutimos posterior a la visualización de este video. ¿Ya? Veámoslo, por favor. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal. Muchas gracias por darle play a este video y suscribirse. En esta ocasión, les brindaremos un panorama de lo que es la administración pública, sus antecedentes, características y la importancia que ésta tiene en los asuntos públicos. Antes de empezar, se debe precisar que no es posible hablar de administración pública sin hablar antes de Estado. Por ello, los invito a que le den clic al enlace que les dejamos en la descripción para que visiten el video anterior y cuenten con ese antecedente. Pero bueno, recapitulando, vimos que el Estado tiene diversos componentes, entre los cuales destacamos 3, la población, el territorio y un gobierno. En cuanto a este último y dentro de sí, es que se localiza a la administración pública. Así que dicho lo anterior, entremos en materia. Para situarlos en los antecedentes, es preciso señalar que, vista a la administración pública como objeto de estudio, los orígenes de esta ciencia se vislumbran desde los orígenes del Estado mismo. En ese sentido, es posible distinguir cómo era la conformación de las primeras civilizaciones, tomando como base la complejidad de las estructuras operativas de gobierno y sus procesos evolutivos a lo largo del tiempo. Ahora bien, en cuanto a las bases formativas de la administración pública, se destaca la profesión de las ciencias camerales surgida en Alemania a mediados del siglo XVIII, la cual, como señala Omar Guerrero, era una profesión de Estado, por y para el Estado, conformada por disciplinas referentes a la política económica y a la política, tendientes a formar profesionalmente para ejercer la administración pública. La materia principal del cameralismo era la policía. Con ella se buscaba acrecentar el poder del Estado hasta el máximo y desarrollar sus fuerzas interiores, al tiempo que se orientaba a proveer de bienestar a los súbditos. El principal teórico fue Johann Heinrich von Giosty, con los Principios de Ciencia de la Policía, publicados en 1756. Posteriormente, ante la sustitución de los estados absolutistas por los estados constitucionales, y a partir de 1808 con la obra Principios de Administración Pública de Charles Jean Bonan, lo que se conocía como policía pasó a dar paso a la administración pública. Es por ello que Bonan es reconocido como el primer teórico de la administración pública. La primera definición propuesta por él dice que es la autoridad común que ejecuta las leyes de interés general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada administrado con la sociedad y de la sociedad con cada uno de ellos, así como sobre las personas, los bienes y las acciones como interesantes al orden público. Ahora bien, en cuanto a las características de la administración pública, Pierre Scoff dice que la administración pública posee 4 componentes para cumplir sus fines. Estos son los procedimientos, las estructuras, el material y el personal. En cuanto a los procedimientos, se configuran instrumentos normativos que regulan las actuaciones en el servicio público. Destaco aquí una máxima que refiere que, entre particulares, se puede hacer todo aquello que la norma no prohíba,
pero en el personal público se debe hacer únicamente lo que la norma le faculta. En cuanto a las estructuras, se alude a la forma de organización, así como a la relación funcional entre los órdenes de gobierno y los poderes públicos. Por lo que hace a lo material, se considera al conjunto de herramientas y recursos de los que echa mano el gobierno para el cumplimiento de sus actividades. Y por último, y esencialmente lo más importante para la actividad gubernamental, encontramos al factor humano del servicio público, sin el cual no sería posible la sola existencia del Estado. Por otro lado, hay que destacar que la administración pública es interdisciplinaria y esta se relaciona en cuanto a sus bases estructurales con otras disciplinas, tales como la economía política, la sociología, el derecho, por mencionar algunas. No obstante, la administración pública está directamente vinculada por todas las ciencias existentes, ello en razón de que está presente en todos los ámbitos del Estado, operando todas y cada una de las labores del gobierno que impactan en nuestro día a día sin que siquiera nos percatemos de ello. Ejemplos podemos poner muchos. Tan solo basta con echar un vistazo a las materias que operan los departamentos, ministerios o secretarías, según lo denominen en sus países. Como vieron, la tarea que desempeña la administración pública en los asuntos públicos es de lo más evidente e imprescindible, siendo que es la encargada de ejecutar las tareas de gobierno, de aplicar las leyes, de hacer que el aparato gubernamental funcione y de que se logre el cumplimiento de los objetivos deseados en pro del interés público. Es por lo anterior que consideramos que la mala imagen que se tiene del servicio público debe cambiar, y eso solo se logrará teniendo un cuerpo administrativo profesional, lo cual en muchos países se imposibilita dada la constante rotación de personal producto de la dicotomía política-administración pública. En ese tenor, vale la pena señalar que la administración pública ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, echando mano de diversas disciplinas para conformar un aparato profesional, generando nuevos paradigmas en su configuración, tales como la nueva gestión pública. Escriban en la cajita de comentarios si les gustaría que abordáramos ese tema en el canal. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Nuevamente gracias por darle play a este video. Muy bien, escucho comentarios, por favor. En resumidas cuentas, ¿qué será la administración pública? Después de haber visto lo que acabamos de ver, ¿cuál será el concepto de administración pública y cuál será la razón de ser de esto? Estrictamente. A ver, vamos a ir llamando de acuerdo a las personas que están acá como asistentes. Giovanna Cardona, por favor. Gilda Velázquez. Sí, licenciada, estoy presente. Dígame, por lo que ha visto en el video, ¿qué podemos destacar de esto? Bien, Hola, todo lo no que... le doctora. ¿Perdón? Licenciada, ¿puedo contestar? Por favor, adelante. La administración pública, lo que he entendido es un conjunto de organismos o funcionarios públicos, ¿no? Que se encargan, estos mismos funcionarios, de implementar políticas gubernamentales. Correcto. Pueden ser para garantizar el bienestar social dentro de esta organización, ¿no? Y también a favor de la nación. Cualquiera puede hacer el sistema con la que esté implementada. Puede ser un Estado, puede ser un gobierno, puede ser una república, etcétera. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Licenciada, Dígame. la administración pública es el acto de planificar, organizar y ejecutar
en este caso todas las leyes del Estado, a través de la autoridad común que ejecuta las leyes del Estado. Ya. Muy bien. Muy Palabra. adelante. Licencia, Magalí y después, Sería- sí, dígame. Adelante, Magalí. sería contribuir al cumplimiento de los compromisos del gobierno Ya. con el ciudadano y aumentar la confianza en la administración pública para, más que todo, con el compromiso con el gobierno, me imagino. ¿El compromiso con el gobierno o con la población? Con el gobierno y con el gobierno más que todo, licenciada. Con el gobierno y con la población en su conjunto, en realidad. ¿Ya? No. Muy bien. Licenciada, lo que yo he entendido es que la administración pública, Oscar Vélez le habla, Muy bien, Oscar. Adelante. que es un campo donde los líderes, o en este caso el gobierno, ¿no? Ujú. Sirven a las comunidades para promover el bien común, para lograr un cambio positivo, digamos, en el sector público, ¿no? Correcto. En resumida Correcto. cuenta. O sea, de lo que se trata es de lograr obtener el mayor y mejor beneficio para la población en su conjunto. Esa es la idea, ¿no? Para eso se ha desarrollado. Y obviamente existen muchos funcionarios que se van a encargar precisamente de eso para obtener el mayor y mejor beneficio de la sociedad, básicamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuemos entonces con nuestra evaluación y con nuestro análisis. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla. Bien, desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto? Es fácil hablar. Yo también estoy de acuerdo con lo que alguna vez me dijeron. Me dijeron, usted está hablando como deberían ser las cosas y en realidad no es tan así. Pero obviamente mi obligación docente es hacer una aplicación teórico-práctica de cada uno de los elementos con los que cuenta el Estado. Y obviamente de para qué está desarrollándose la posibilidad de tener la administración pública de la manera más adecuada posible, si queremos llamarle, ¿no es cierto? Y existe desafortunadamente un cierto tipo de confusión porque a veces decimos, es el Estado el que está equivocado, es el Estado que no gestiona los recursos, y en realidad el Estado somos nosotros, somos parte del Estado, ¿ya? Entonces, obviamente, en realidad, quien no está gestionando o quien está gestionando de manera positiva o propositiva es el gobierno, en realidad, la parte política dentro de la institución, ¿ya? Entonces, obviamente, si nosotros hablamos desde un concepto somero y bastante teórico, porque de hecho la idea es más bien tratar por lo menos de hacerlo lo más práctico posible, ¿no es cierto? De hecho, nosotros tenemos que hablar inicialmente de lo que es el gasto y lo que es el ingreso público, ¿ya? Pero antes de hablar de gastos y de ingresos, quisiera que ustedes me den una parte conceptual de lo que, y obviamente ustedes lo deben conocer, de la diferencia que existe entre gasto público, entre gasto, costo e inversión. Cualquiera de ustedes, por favor. Licenciada, César Vilca le habla. Adelante. Bueno, el costo es algo que se puede recuperar a largo plazo. En cambio, el gasto es algo que no se puede recuperar. Ya, ¿y la inversión? En la inversión, en realidad igual es un costo, se podría decir, ¿no? Porque si nosotros invertimos en algo nos va a costar, pero a la larga vamos a recuperar, ¿no? Exactamente. La razón de ser de una inversión es que efectivamente tiene que retornar. Esa es la idea, ¿no es cierto? Yo invierto para ganar e incluso reinvertir para lograr obtener un beneficio adicional. Entonces, ya teniendo claro el concepto de ingreso, costo y gasto, ahora sí podemos hablar de lo que es el gasto y el ingreso público. ¿Qué es un ingreso público? Básicamente, perdón, un gasto público.
es todo aquello que nosotros vamos a sacar de las arcas del Estado, ahora sí hablamos del Estado, para que el gobierno administre, ¿no es cierto?, para lograr obtener, vuelvo a repetir, el beneficio de la población. Y de hecho, dentro de esta relación de gasto e ingresos públicos, existe una clasificación de lo que son los gastos e ingresos públicos, ¿ya? Primero vamos a hablar de los gastos públicos. El primero, que es el gasto corriente. Un gasto corriente, por ejemplo, es siempre, por ejemplo, todo lo que se refiere a la construcción de carreteras, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos hablar del alumbrado público, podemos hablar de todas aquellas operaciones básicas que corresponden al Estado, ¿ya? Si nosotros hablamos de un gasto corriente público, estamos diciendo son cosas que se van a gastar todos los días. Es como un gasto corriente dentro de una empresa. ¿Cuáles son los gastos corrientes dentro de una empresa? Yo qué sé, el tecito, el cafecito, yo qué sé, el papel de baño, ¿no es cierto? Hoy en día cualquier institución tiene que tener sí o sí como herramienta de trabajo y de cuidado y de salud pública, básicamente, yo qué sé, los dispensadores de alcohol, etcétera, etcétera. Esos son gastos corrientes que los puedes realizar cualquier rato y son básicos, ¿no es cierto? Otro gasto, digamos, corriente puede ser la luz, ¿qué se llama? La energía eléctrica, obviamente, que está comprendida con la luz, puede ser el gas, depende, ¿no es cierto?, de cada institución y qué orientación tiene cada una de ellas, ¿no es cierto? Es como que en una empresa, por ejemplo, que sea, yo que sé, de internet, tu principal gasto va a estar en la energía eléctrica y en el internet, en la fibra óptica, ¿no es cierto? Entonces, obviamente va a depender mucho del tipo de gasto que vamos a realizar. El siguiente es un gasto de capital, que está destinado a la obtención de activos. Y ustedes dirán, ¿qué acaso el Estado puede obtener activos? ¿Cuáles son los activos de un Estado? ¿Cuáles creen ustedes que son los activos de un Estado? Licenciada, Adelante. los activos como edificios. Ya, un ejemplo. Los materiales, las computadoras, las impresoras, fotocopiadoras directamente que se va a usar para dar información, o sea, del Estado, o sea, que puedan ellos obtener, comprar, y esos serían nuestros activos, ¿no? Ya. Licenciada, Adelante, adelante. también serían los inmobiliarios que adquirimos, ¿no? Muebles, ¿Cómo cuáles? como estantes, escritorios, Ya. sillones. ¿En qué ciudad se encuentran ustedes? Licenciada. ¿En qué ciudad se encuentran ustedes? Yo me encuentro en Potosí. En Potosí. Yo en Tarija. Uy, qué lindo, Tarija. Yo soy tarijeña, por cierto. Ya, está muy bien. Cuando nosotros hablamos de algunos bienes con los que cuenta el Estado, ¿no es cierto?, y los activos con los que cuenta el Estado, también pueden considerarse, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, yo vivo en la ciudad de La Paz, pero soy tarijeña, ¿cómo les diré? Uno de los activos, uno de los fundamentales activos que recién se han venido desarrollando en nuestro medio, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el teleférico, ¿ya? El teleférico es un activo terriblemente millonario, ¿no es cierto?, que ha sido construido para unir de rincón a rincón en la ciudad. Entonces, obviamente, el hecho de que exista un activo de esa naturaleza potencia la riqueza activa dentro de cada ciudad. Me animo a decir, por ejemplo, que la construcción de un puente, por ejemplo,
puede ser un activo que se llama de capital fuerte, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿cuál es la condición de un activo? Que obviamente en la cosa pública no sucede, pero según ustedes, ¿cuál es la condición de un activo desde el punto de vista contable? ¿Cuál es la razón de ser de un activo y cuál es el beneficio que éste tiene? Licenciada, Adelante. generar ingresos y empleos directos. Claro, además que eventualmente, si lo quieres vender, lo vendes. O sea, yo me compro mi auto y después de aquí a 5 años necesito plata, lo puedo volver a vender. Es un activo, ¿no es cierto? Es muy probable que en algún caso, y ustedes saben mejor que yo el tema de depreciación, no me van a dar el mismo valor por el cual yo he pagado, ¿no es cierto? Es muy probable. Pero eso no significa que yo no pueda utilizarlo esto como un activo que para cualquier situación yo puedo vender, ¿no es cierto? Lo propio pasa con nuestras computadoras, lo propio pasa con cualquiera de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el teleférico, un puente, ¿cuál es una de las últimas obras que se han construido, por ejemplo, en Potosí? Los que viven en Potosí, ¿alguien me puede decir? No hay inversión en Potosí, licenciado. No hay inversión. Lastimosamente. No hay gastos de capital. Entiendo que bueno, el tema de la minería lamentablemente ha reducido mucho. Entiendo, hace un poco corto tiempo atrás una persona muy cercana a mí ha estado en Potosí y me dice que literalmente parece que eso, el Cerro Rico, porque dice que está explotado por todo lado, ¿es correcto? Licenciada, primeramente, una construcción que millonaria que se ha hecho en la ciudad de Potosí, que también está en fiscalización, es el puente de Villa Nazaret, que prácticamente está uniendo la ciudad de con Villa Nazaret. Ahora, en cuanto a la explotación del Cerro Rico, lamentablemente ya no se puede explotar a partir de la cota 4.400 y lamentablemente en algunos casos clandestinamente lo siguen explotando, ¿no? A raíz de eso está surgiendo muchos problemas. Ah, ya. Entonces, ese puente, por ejemplo, se constituye en un activo. Evidentemente, no lo vamos a vender. O sea, no es que me hace falta para el Estado y lo voy a vender. Yo puedo conseguir de otro lado, ¿no es cierto? Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre este punto del gasto de capital. Entonces, obviamente va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cómo voy a hacer para obtener ciertos activos, ¿no es cierto? Y obviamente ustedes saben, y cualquiera sabe, que el, el bien hecho o el mal hecho de un gobierno, ¿no es cierto?, se ve reflejado en obras, básicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo las hayas hecho? No lo sé, pero el bien hecho o mal hecho se ve a ver reflejado en obras, siempre. Entonces, a eso nos referimos con un gasto de capital. Quiere decir que yo estoy gastando para comprar un activo y ese activo en algún caso me va a salvar. Así de simple, ¿ya? El siguiente es un gasto de transferencia. Obviamente está destinado a la ayuda de familias o empresas. Ustedes saben, por ejemplo, cuando ha sucedido este tema de la pandemia, que para todos ha sido realmente catastrófico, porque ha sido realmente algo que mundialmente pues ha sido catalizador para tomar muchas decisiones. Entonces, desafortunadamente, a raíz de estas circunstancias, han tenido que hacer que que muchas empresas cierren, ¿no es cierto? Sin embargo, se ha tomado algunas decisiones desde el punto de vista del gobierno transitorio en el que apoyaban a las empresas para generar ciertos tipos de préstamos o ciertos tipos de subvenciones en pro de que no todos cierren o que por lo menos sigan operando y traten de remar hasta lo que más se pueda y obviamente no lograr la quiebra. Desafortunadamente mucha empresa ha quebrado, ¿no es cierto? Desafortunadamente, pero por lo menos ha hecho el intento. Otro punto dentro del gasto de transferencia es lo que se denomina, por ejemplo, la renta dignidad, ¿no es cierto? La renta dignidad, o que en otra oportunidad no me acuerdo qué se llamaba en ese entonces, digamos, ¿no? Pero obviamente, definitivamente el gasto de transferencia está presente para salvar situaciones en ayuda,
¿no es cierto? Un gasto público también podríamos denominar a lo que viene a ser el SUS, ¿no es cierto? Y obviamente es para beneficiar a la población. Otro gasto de transferencia definitivamente viene a ser lo que es el SUMI, ¿no es cierto? Para el apoyo a las mamás, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de hecho, no es a lo que te van a pedir que les devuelvas. Lindo sería, ¿no? En realidad no puedes pedir que tengas una retribución o una devolución. Con que la población esté sana, es la retribución para el Estado. Punto. ¿Ya? Siguiente, hablamos que se llama un gasto de inversión. El gasto de inversión está muy asociado al gasto de capital, ¿ya? Porque definitivamente tú puedes ir mejorando y puedes ir ampliando las obras que ya están siendo construidas, que ya están siendo desarrolladas. Entonces, tú lo único que haces es promover, ¿no es cierto?, la mejora y el crecimiento. Considero muy individualmente que ninguna empresa, ninguna institución, ningún estado, ninguna nada se van a mantener estáticos. La mayor parte buscan siempre el crecimiento. Y obviamente, aquí me han puesto el gasto público es el Carmelo, por supuesto. Es tener a los abuelitos bien, sanitos, y que estén, obviamente, además de sanitos, estén, ¿cómo les diré? Que mantengan cierto nivel de mejora en el pro de la gestión de la salud, ¿no es cierto? Hay, lamentablemente, algunos gobiernos en algún momento han pensado, mal pensado, porque es mal pensado, que los abuelitos ya han cumplido su vida útil. Y en realidad son los abuelitos quienes nos han dado a nosotros las herramientas como para poder seguir llevando a cabo a un estado o a una ciudad o a una familia o a un barrio, ¿no es cierto?, para lograr lo que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos al gasto de inversión. De hecho, puedes mejorar, puedes ampliar, puedes sustituir, ¿sí? Vuelvo a repetirles, en la ciudad de La Paz tenemos los teleféricos que nacieron siendo 3, ahora creo que son 80, ya ni me acuerdo cuántos son. Pero yo no tomo ninguno porque no me sirve ninguno. Pero hay los puentes trillizos, por ejemplo. Inicialmente empezó como el puente, uno de los puentes. Listo, puente, nada más. Puentes eran el puente de las Américas. Luego se volvió el puente gemelo y después se crearon los trillizos. Entonces es una creación, ¿no es cierto? Es una ampliación para mejorar el capital público. De hecho, va a ir a formar parte del capital. Por ende, también se corresponde en un activo, ¿no es cierto? Ustedes saben mejor que yo el tema contable. Bien, ya sabemos lo que es el gasto público. Ahora nos vamos al ingreso público. Dentro del ingreso público hablamos de todas las platitas o todas las cosas que entran al Estado. ¿Por medio de quién? Por medio del gobierno también, ¿ya? Entonces, obviamente, dentro del ingreso público es todo aquello que, como bien su nombre lo menciona, entra a la empresa, entra a la institución, ¿ya? De hecho, cuando nosotros hablamos de un ingreso público, estamos mencionando que el ingreso público definitivamente parte de algunos conceptos importantes que nosotros tenemos que diferenciarlos de manera oportuna, porque a veces se confunde tributo con impuesto, que en realidad no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre tributo e impuesto? Chicos. Doctora, el tributo es, por ejemplo, si yo tengo un auto, estoy tributando por un año. Si tengo mi casa, estoy tributando de mi bien inmueble. Mientras que en el impuesto, por ejemplo, si yo quiero hacer, qué sé yo, una transferencia
de un cierto monto de dinero me van a cobrar un impuesto a la transferencia, o si quiero comprar un producto, o sea, sí o sí tengo que pagar un impuesto. Si quiero comprar un auto, o sea, definitivamente por compras, por ventas, o sea, se tributa, pero, perdón, se paga impuestos, mientras que en el tributo se paga por los servicios que pagamos ya sea a la alcaldía o a la gobernación. Ya. Así, estamos por ahí. En realidad, el impuesto es un tributo, ¿ya? ¿Y qué tipo de tributo es el impuesto? Es que aquel que no origina una contraposición, digamos, directa en favor del contribuyente por parte del Estado, ¿ya? Es, como les diré, algo que tenemos que pagar. O sea, de hecho, todos tenemos que pagar impuestos y por ende tenemos que pagar también tributos. Entonces, aquí va la pregunta, ¿cuál será el arancel? Chicos. Según el concepto que estamos viendo, o sea, parecería que tributos es el conjunto de todas las obligaciones como ciudadanos que tenemos que aportar para el mantenimiento del Estado. Entonces, o sea, dentro de los tributos, impuestos y tasas tienen sus respectivos alícuotas o porcentajes ya determinados. Exacto. Ahora, un tributo específico que el Estado boliviano exige es el ITF, ¿no? El impuesto cuando hacemos el cambio de monedas, en dólares específicamente, el ITF, no recuerdo si es el 0.14 por 1000, si no me equivoco, por dólar de cada eso, ¿no es cierto? Es un índice constante. En cuanto a los impuestos, perdón, el ITF, no nos podemos descargar con ninguna otra cosa. Eso es, ya, lo perdemos o directamente se abona al Estado. En cuanto a los impuestos, refiriéndonos al IVA, tenemos los otros impuestos que tienen IVA, que tienen retenedores de impuestos, que mediante una factura podemos descargarnos ese 13% y poder bajar, o sea, nuestro monto inicial, digamos, para pagar dichos impuestos. Las tasas también tienen un índice fijo. Generalmente no hay cómo bajar esta tasa. Por ejemplo, la tasa de aseo público en los distintos municipios es, si no me equivoco, un 15% del total de nuestra factura de luz. No estoy muy seguro, estoy manejando un poco a priori los términos. Y eso varía dependiendo a que mi consumo es 500 bolivianos y mi tasa de aseo va a ser, que sea, un 75, 80 pesos. Sube mi consumo de energía eléctrica, va a subir también la tasa, ¿no es cierto? O sea, no es una constante, a eso me refiero. Correcto. Y las contribuciones especiales, o sea, un poco parecería que en Bolivia no se practica, ¿no? O sea, no tenemos una buena cultura de impuestos o de contribuciones especiales. ¿Qué sería una contribución especial? Suponiendo de que yo, para abaratar, como hacen en los Estados Unidos y en Europa, para bajar mis impuestos, hago una donación a una fundación X, Aldea SOS, digamos, un monto X de $500,000, y ya mis impuestos, eso se descarga de acuerdo a un índice impositivo que lo tiene el país. No sé, en Bolivia creo que no tenemos esto de contribuciones especiales. No, no se tiene, no se tiene. O sea, de hecho, las contribuciones especiales justamente son especiales por esa razón, porque en realidad no son algo que realmente tienes que sí o sí pagarlo, digamos, ¿no? Pero definitivamente, fundamentalmente, los ingresos públicos de cualquier estado
y digo cualquier estado porque de hecho Bolivia está recayendo en esto también, es precisamente el ingreso mediante los tributos, ¿no es cierto? Hoy en día está mucho más normado, mucho más regulado. Antes podías como que hacerle un poco el quiebre, digamos, al tema impositivo. Ahora ya no. Incluso hablando, digamos, digo que sé, de que un alquiler, un anticrético de una vivienda tiene que sí o sí salir perdón, entrar dentro del tema impositivo. Antes podías escapar a esto, ahora ya no, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos tener ingresos, ¿no es cierto? Aquí Marlene nos coloca, dice, el arancel es el tributo que se aplica a los bienes que son de importación, básicamente, tanto de importación como de exportación, ¿no es cierto? A no ser que tenga tasa cero, arancel cero, perdón, en tema de exportación, sobre productos que son considerados como de origen, ¿no es cierto? Caso de la quinoa, el caso de la soya, obviamente tienen arancel cero, ¿no? Entonces, obviamente nosotros hablamos del tributo y de hecho los tributos son lo que no podemos escapar. Ningún ciudadano dentro de la población, que la población pertenece al Estado, puede estar exenta del pago de tributos, ¿no es cierto? Pequeñas, grandes, muy grandes, sociedades anónimas, responsabilidades limitadas o lo que fuere, tienen que tributar. Eso es algo que no se puede evitar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, los tributos, ¿no es cierto? Definitivamente son una de las fuentes de ingreso público más grande dentro de cualquier estado, ¿ya? El ejemplo de estado que más, de los estados o del conjunto de estados que más tributos tiene es en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el tributo, incluido el impuesto, depende por estado. El estado más caro entiendo que es New York o Washington, uno de los dos, ¿no es cierto? Y lo de los más económicos es Miami, perdón, esto es la Florida, ¿no es cierto? Entonces depende mucho del estado, la cantidad de tributo que vas a llegar a desarrollar, ¿ya? Siguiente ingreso público son las cotizaciones. Y aquí entramos en un tema un poco de debate, ¿sí? Porque en algún caso decían, ¿cómo es posible que que las cotizaciones que tenemos cada uno de nosotros con relación, por ejemplo, a nuestra renta de vejez, ¿no es cierto?, sean consideradas como un ingreso público? Sí lo es. O sea, aunque no queramos, definitivamente nosotros tenemos que partir del concepto de que siendo muy, ¿cómo les diré? Tratando de ser muy buenas ondas, ¿no es cierto? Nuestra cotización pasa a una especie de bicicleteo del dinero, ¿ya? No quiere decir, como en algún caso dicen, ¿no? Bueno, no lo sé, yo la verdad no tengo la menor idea qué manejos irán a hacer la gente del gobierno actual. Sin embargo, muchos dicen, no, lo que están utilizando es nuestro dinero para cubrir de alguna manera la deuda que tienen, la deuda externa, la deuda interna, etcétera, etcétera, etcétera. Y están ocupando nuestras cotizaciones en lo que eran las AFPs, antes, ahora gestora. ¿Para qué? Para provocar que la gente como nosotros, por ejemplo, que lleguen a un punto de la jubilación y que no puedan sacar sus dineros. No lo sabemos. O sea, en realidad eso no se sabe, no se puede. Pero obviamente es un ingreso público. O sea, nosotros podemos considerarlo como parte de un ingreso público. ¿Por qué? Porque de hecho ese dinero nos descuentan a nosotros de nuestros salarios y esos dineros de los salarios entran al ingreso para que tengan movimiento y para que tengan flujo. ¿Cuál es la razón de ser del dinero? El dinero no es estático, el dinero es altamente dinámico. Entonces, si nos descuentan y se va a ir a un fondo común, por lo menos que genere interés y de alguna manera tenga flujo, ¿se dan cuenta? A eso nos referimos con la cotización.
¿ya? Otro de los ingresos públicos son los ingresos contractuales, ¿no es cierto? En realidad esto es cuando cuando las personas, por ejemplo, celebran un contrato, ¿no es cierto? Y obviamente nos pagan un salario por esto, ¿no es cierto? Entonces, obviamente nosotros podemos percibir ingresos por producir un bien y que nos paguen de manera contractual esta situación. Caso claro del tema contractual, por ejemplo, es el gas, ¿no es cierto? Uno de los principales mercados, ¿no es cierto? Uno de los principales mercados es, ¿qué se llama? Es Argentina para el tema del gas, ¿no? Entonces, obviamente el concepto, digamos, desde el punto de vista contractual, es el hecho de que yo genero un bien o genero un servicio. Y al generar un bien o un servicio, lo que estoy haciendo es promover, ¿no es cierto?, que me paguen un salario por esa renta que nosotros estuviéramos viniendo a hacer. De manera inversa, sucede el caso, por ejemplo, con el tema de la gasolina. En el tema de la gasolina, nosotros, saben ustedes que nosotros tenemos la gasolina como subvención, ¿no es cierto? Y nosotros pagamos un precio por esa gasolina subvencionada y la otra parte pues la paga, o sea, uno paga el gobierno y otra parte paga el usuario o consumidor, ¿ya? Y finalmente, cosa que nosotros no tenemos, es la deuda pública, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la deuda pública, es muy importante para el ingreso de un país, porque si nosotros nos debieran plata, nosotros iríamos cobrando ese dinerito, ¿no es cierto? Y este dinerito pues entraría de alguna manera incluso con pago de intereses, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, a eso nos referimos con el tema de una deuda pública, que nosotros prestemos a otro gobierno y ese otro gobierno nos vaya pagando de a poquitos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Nadie? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los elementos del Estado. Los elementos del Estado, ya lo habíamos dicho, son la población, territorio y el gobierno o poder, ¿no es cierto? Se pone aquí como poder, sin embargo, es muy irrisorio hasta cierto punto de vista manejar el concepto de poder. En realidad, sí, podemos evidenciar de que el gobierno tiene el poder sobre el Estado, ¿no? Definitivamente. El poder sobre todos los otros elementos del Estado. Pero si hablamos de la población, no puede existir un Estado sin personas. Y tampoco puede existir un Estado sin territorio, mucho menos un Estado sin alguien que lo regule, ¿ya? Entonces, obviamente, si nosotros manejamos ese concepto, desde el punto de vista, digamos, del Estado, tenemos que manejar otro tipo de conceptos también. La población es un conjunto de personas que viven en un estado y obviamente tienen algo en común. Puede ser raza, creencia religiosa, pero ustedes saben que vivimos en un estado y este estado desde el punto de vista de la población es un estado laico, por ejemplo, multicultural, multiétnico y que tiene ciertos niveles, digamos, de libertad de culto, libertad de todo eso. Ahora, evidentemente a través del tiempo estas cosas han cambiado. Antes solamente tenías, o sea, dentro de la Constitución Política del Estado, tenías el elemento de constituir, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, ¿no es cierto? Tenías exclusivamente a la parte católica. Hoy en día tenemos incluso la libertad de culto, ¿no es cierto? O sea, y por eso se constituye en un estado laico, donde la decisión es de cada uno para poder escoger el culto al cual va a pertenecer. ¿Ya? Sin embargo, esto no es restrictivo y tampoco es malo. ¿Por qué? Porque cada cual es libre. Cada cual es libre de tomar su decisión y de tomar la opción que mejor le parezca. El territorio obviamente es el espacio físico en el cual se encuentra, ¿no es cierto? Y obviamente donde vive la población.
Ahora, se dice que puede ser continuo o puede ser discontinuo. El caso de discontinuo puede ser, por ejemplo, el caso de Chile. El Estado chileno tiene y comprende todas las ciudades que están en Chile. Sin embargo, existe una isla que es la isla de Pascua, que está bastante lejos de Chile, pero territorialmente y desde el punto de vista de la división geopolítica del Estado, ¿no es cierto?, se constituye como parte de el Estado chileno, ¿ya? Y obviamente el gobierno, donde el gobierno podemos identificar en el caso nuestro 3 o 4 poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y el poder electoral, ¿ya? Entonces, antes de que pasemos a este punto, quisiera mostrarles un cortito, no está cortito, pero un video que de hecho tenemos que verlo, que habla sobre los diferentes tipos de Estado. Y vamos a hablar un poquito, como les diré, siendo muy amplios en algunas cosas, sobre algunas situaciones que pueden marcar ciertas diferencias desde el punto de vista de Estado, porque no todos los estados son buenos, ¿no es cierto? Entonces, quiero ver esto. Ahorita les voy a Hola, ¿cómo les va? Esto quiero mostrarles. Es este. Les comparto pantalla, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre los tipos de Estado. Para comenzar, debemos decir que existen muchos tipos de estados en el mundo, los cuales se pueden clasificar según el sistema o forma de gobierno que poseen. Un estado es la estructura social, económica y también política que existe en un territorio, pueblo e instituciones determinadas. Así que a continuación veremos los diferentes tipos y formas de estado. Comencemos con la clasificación según el sistema que poseen. Comenzando con el Estado unitario. Debemos decir que es un Estado que se rige por un gobierno central que cuenta con plenos poderes sobre todo el territorio nacional. Se trata de un modelo de Estado donde los poderes se concentran en la capital, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Debemos decir y agregar que en este caso los departamentos, provincias, municipios, así como otras dependencias están subordinados al poder central y sus gobernantes y funcionarios son designados por dicho poder. Además, solo existe un ordenamiento jurídico para todo el territorio. Continuemos con el Estado federal. Debemos decir que es un Estado que está compuesto por varios estados. Estos son soberanos y libres respecto al régimen interior de gobierno, pero están unidos a una entidad federal que conforma el país. En este tipo de estados existe una descentralización política porque las entidades federativas tienen libertades para muchos aspectos. Otra característica que debemos mencionar y decir respecto al Estado federal es que pueden promulgar leyes, manejar impuestos y además cuentan con una gran autonomía para tomar decisiones y para elegir a sus autoridades. Tienen autonomía tanto judicial como legislativa, aunque siempre sujetándose a la Constitución Federal. Continuemos hablando sobre el Estado confederado. Debemos decir que este tipo de Estado comparte muchas características con el Estado federal, ya que también se basa en la unión de uno o más estados. Sin embargo, en este caso, el confederado es mucho más descentralizado, lo que se traduce en mayores libertades. También debemos decir que es un tipo de organización cuyo fin es de carácter defensivo, ya que en él cada estado que lo conforma puede actuar con plena independencia en todos los aspectos, pero el poder se delega cuando se trata de cuestiones del ámbito internacional. Por último, haremos mención sobre el Estado compuesto.
Debemos decir que este también es un tipo de Estado que surge por la unión de uno o varios Estados soberanos. Son en esencia las federaciones, las confederaciones y las asociaciones de Estados. Esta forma de organización era común en los regímenes monárquicos, donde un solo monarca asumía el gobierno de dos países. Por último, decir que a pesar que el monarca asumía el gobierno de los dos países, debemos agregar que en este caso el poder y la administración siguen siendo independientes en cada uno de los estados. Un ejemplo de esto es la Commonwealth o la Comunidad Británica de Naciones, que está compuesta por Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte, Australia, Belice y Nueva Zelanda. Otra asociación como ejemplo que ya no existe fue la Unión Soviética, de la cual formaban parte 15 repúblicas. Sigamos hablando un poco más sobre los tipos de Estado, particularmente según su forma de gobierno. Bueno, debemos decir que la estructura de gobierno puede definir el tipo de Estado. Puede ser una monarquía, una república, una aristocracia o una democracia. Teniendo en cuenta lo dicho, comenzamos hablando sobre la monarquía. Bueno, debemos decir que es un tipo de Estado en el que una familia representa los intereses y la identidad del país, bajo el liderazgo de un monarca que hace las veces de jefe de Estado. En este sentido, existen tres tipos de monarquía según la forma de ejercer el poder. Comencemos hablando primero por la monarquía absoluta. En este caso, el monarca dirige el destino del país ejerciendo el poder de todas las instituciones, como es el caso de Luis XIV en Francia y Enrique VII en Inglaterra, que implantaron monarquías absolutas durante la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Otro tipo de monarquía es la constitucional y la parlamentaria. En este caso, las funciones del monarca están sujetas a lo establecido en la Constitución. Si bien el rey ejerce como jefe de Estado, también existe la figura del presidente de gobierno o primer ministro, que en este caso es elegido por el Parlamento. España es una monarquía parlamentaria, para citar algún ejemplo al respecto. Otro tipo de Estado que debemos mencionar de acuerdo a su forma de gobierno es la república. Debemos decir que es un tipo de Estado en el que el máximo representante es el presidente del país, elegido mediante el voto popular o parlamentario para representar los intereses de los ciudadanos durante un periodo previamente establecido en la Constitución. También decir que en este caso existe una clara separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que busca asegurar un mejor balance en las decisiones públicas y en la vida ciudadana. Otro tipo de Estado que haremos mención es la aristocracia. Debemos decir que aquí la forma de gobernar el Estado está determinada por un grupo social privilegiado, generalmente con linaje o vínculo con la realeza, que se supone tiene las mejores competencias académicas, intelectuales y morales para ejercer tales funciones. También decir que en Hispanoamérica fue una manera común de ejercer el poder después de los procesos independentistas, ya que fueron los descendientes directos de los primeros terratenientes, quienes solían tener vínculos con las coronas europeas, quienes se encargaron de administrar política y económicamente los territorios libres. Para finalizar, haremos mención sobre la democracia. Debemos decir que es una forma de gobierno que defiende la soberanía popular, es decir, el derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, en este caso a través del sufragio. También debemos decir y debemos agregar que de igual manera los aspectos más relevantes en la vida nacional deben ser decididos por la ciudadanía a través de mecanismos de participación directa o indirecta previamente establecidos. Este tipo de gobierno se clasifican en tres tipos, que son la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia directa. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán. Bien, muchachos.
Ahora sí, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención y qué conceptos no sabían o sí sabían o les ha parecido raros? Porque hay algunos que definitivamente no todos manejamos, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, el tema de la monarquía absoluta, por ejemplo, ¿no? Es un término que no se utiliza, simplemente utilizamos y conocemos la monarquía, punto. Es lo único que hemos llegado a conocer, digamos, ¿no? Pero a ver, escucho sus opiniones y sus percepciones. Sí, doctora, va a disculpar. Yo he entendido lo siguiente, doctora, que hay tipos de Estado y hay tipos de gobierno. En los tipos de Estado, un poquito tiendo a confundirme porque yo no lo veo ni en el Estado unitario ni en el Estado federal. Pienso que nuestro Estado está en un intermedio, pero sí hay nuevos conceptos que he estado intentando asimilar en el sentido del Estado confederado, que en nuestro caso no, o sea, solo he visualizado por los países que ha liberado, por ejemplo, Bolívar, pero, o sea, otro caso no lo he llegado a subsumir de acuerdo a lo que yo he podido entender. Ahora en los gobiernos, sí, en los gobiernos, en la democracia que nosotros manejamos y se establece en la Constitución, existen los tres mecanismos. Ahí los debemos. ¿Quién está con él? Ahora sí. Entonces, o sea, nosotros como democracia plena, pienso yo que si no hubiera, según mi juicio de valor, doctora, pienso yo que no deberían de existir, por ejemplo, los diputados plurinominales. Yo en mi pensamiento deberían de ser solamente diputados uninominales, ya que estos están siendo elegidos y se está respetando esa democracia representativa. Y mientras que un diputado plurinominal, pienso yo que solo es una lista seguida a la nómina que presenta el candidato a presidente, vicepresidente, las situaciones, porque en realidad solo representa los intereses del mandatario y no representa los intereses de un pueblo. Entonces yo viendo esta circunstancia de los tipos de gobierno y los tipos de Estado, han sido bastante enriquecedores, ya que se ha visto que hay diferente tipo de gobierno, ¿no? Gobiernos monárquicos, gobiernos aristocráticos, democráticos, y también en base a ello se han dado los estados. Eso es lo que puedo decir. Perfecto. Le agradezco mucho, Giovanna. Van a tener un poquito de cuidado con sus audios, por favor, las otras personas, porque nos interrumpen y perdemos el hilo de la conversación. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar, que quiera acotar algo? Yo quisiera mencionar lo siguiente, o sea, hemos visto los distintos modelos de gobernar países. En la actualidad, el Reino Unido, que mantiene en esencia su aristocracia con su Cámara de los Lores, y la parte popular, donde generalmente están los laboristas y otros, son la Cámara de los Comunes, ¿no? Eso que actualmente está. Creo que España no tiene eso, también eligen, pero el que también sigue como mandamás es el rey, ¿no? Igualito en Inglaterra, en lo que es el Reino Unido, la reina o el rey es el también que define y nombra también al primer ministro o le da la venia, ¿no? A veces parecería que las elecciones son algo de un eslogan para decir que están cumpliendo o regulando lo que la comunidad internacional manifiesta, ¿no? En cuanto a nuestro país, o sea, quienes hemos vivido la época republicana de jóvenes o de niños, bueno, no era tan bueno, digamos, ¿no? Como mencionaban de que después de la liberación de las colonias de España, los que estaban bien ligados o tenían que tener ese pedigrí de haber sido nieto de exterratenientes
o ser descendientes de los españoles para estar ligados a lo que era la política. Yo bastante experiencia tengo en el área rural, donde inclusive algunos hijos de patrones o nietos seguían con esa lógica, ¿no? De ver quién iba a ser el alcalde. Y un día, a ver, un cachito. O sea, ¿quiénes son ustedes para ver esta cuestión de que quién va a ser alcalde? Que definan ellos, los estantes y habitantes de esta comunidad, ¿no es cierto? Entonces, todavía creo que sigue enraizado muy profundamente en algunos departamentos de Bolivia, no hay que negarlo, pero lo rescatable es de que esta nueva democracia o nuevo Estado que se está viviendo es sui generis. Para mí es algo único y no hay que desestimarlo. O sea, tal cual está, ¿no? Una proposición personal. O sea, recalco, no soy politiquero, nunca lo voy a hacer, pero tiene sus pros, ¿no? Yo creo que después de 188 años de república, podemos evaluar de que hasta ahora se está haciendo bien, con sus falencias, con todo, o sea, estamos avanzando. Lo que pasa es que todo el cambio que se ha venido desarrollando es un cambio que merecía el Estado, ¿no es cierto? Y no un desgaste por ley de gravedad, o sea, un desgaste normal como pasa en todas las empresas, en todo lado. O sea, cuando no haces ajustes, llega un producto a un punto de su cúspide y comienza su descenso. O sea, esa es una ley que en todo se presenta, no solamente en las empresas o en los productos, es igualito en la vida cotidiana que uno tiene, ¿no? Correcto, correcto. Esa es una apreciación muy correcta, porque en realidad, hasta las personas, hasta los seres humanos necesitan y merecen una transformación luego de haber estado mucho tiempo, quién sabe, bajo una estructura demasiado conservadora, ¿no? Pero como bien menciona Juan, definitivamente todavía vivimos en una sociedad demasiado conservadora en algunos aspectos y de hecho necesitas darle un giro a esa situación. ¿Para qué? Para dejar ese pragmatismo, si queremos llamarle, que hace que te vuelvas, ¿cómo les diré?, un tanto cerrado frente a la eventualidad de un cambio. No, yo tampoco yo la verdad es que desde el punto de vista político soy nula, no me gusta, no me interesa. Yo recuerdo que yo estaba en la universidad cuando pasó el tema de las autonomías para la Universidad Mayor de San Andrés. Y eran unas peleas y unas pugnas y yo qué sé, e incluso los docentes nos obligaban a ir a marchar en busca de la autonomía universitaria. Y la verdad es que nunca he ido. No, nunca he ido porque no me gusta. Entonces, obviamente, son un tipo de situaciones en las que definitivamente uno tiene que partir primero de una lógica simbólica, si queremos llamarle, que sea lo más propositiva posible para toda la ciudadanía en su conjunto. Nosotros no podemos ir y cerrarnos a la posibilidad de una mejora, por ejemplo, o de un cambio o de una transformación para unos cuantos. En realidad la transformación tiene que ser para toda la población en su conjunto, en beneficio de todos. No, esa es la idea. Esa es la idea. Si nosotros hablamos simplemente del beneficio para 4, estamos fregados. El beneficio tiene que ser para toda la población en su conjunto. Desafortunadamente, siempre hay uno más beneficiado que otro. Eso no lo podemos negar. Eso es algo que nunca va a dejar de suceder. Pero eso pasa hasta en las empresas públicas. Sí. Eso es lo que no deja de suceder. O sea, públicas y privadas pasan exactamente lo mismo. O sea, podemos decir, no, es que la empresa privada es más limpia. No, no es negativo. Así. Negativo. Sí, no. Negativo. Siempre va a haber favoritismo, siempre va a haber nepotismo, siempre va a haber todas esas cosas. Y es parte de la vida, y no solamente es Bolivia. Ojo, eso pasa en cualquier parte. En cualquier lugar del mundo sucede esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos, de hecho, precisamente una de las actividades que ustedes tienen que desarrollar es sobre el video que acaban de ver, ¿no es cierto? Y tienen que, de hecho, van a ver ya la actividad en la plataforma a partir del martes o miércoles, creo, martes.
porque el lunes es feriado y los otros días, pues simplemente lo que ustedes tienen que hacer es cumplir las actividades establecidas dentro del plan de aula. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos, y desde el punto de vista cerrado y a nivel mundial, no estamos simplemente haciendo una particularidad con relación a nuestro país, por si acaso. ¿Ya? Dentro de cualquier estado, la base de los poderes del estado son 3, ¿no es cierto? Nosotros nomás tenemos un hito más. En el caso del poder, los poderes del estado, tenemos el poder legislativo, que es el encargado de elaborar las leyes que rigen el estado, ¿no es cierto? No solamente de elaborarlas, sino de revisarlas, analizarlas, conocer realmente el contexto de cada una de estas y saber si se puede cambiar, mejorar o reformular, ¿no es cierto? Entonces, desde cualquier punto de vista, el poder legislativo se considera uno de los elementos como poder del Estado más importantes dentro de cualquier Estado, por ende, de cualquier gobierno. Y obviamente la ley está hecha para ser respetada, ¿ya? Que no se respeta, pues a veces no se respeta, ¿no? Pero eso no significa que no puedas respetarla tú, es así de simple, ¿ya? Es lo mismo que en cualquier casa, ¿no es cierto? En casa se pone la regla de que tú no puedes llegar a más tarde de tal hora, perfecto. Y que le vas a encontrar el escape a la ley para aparecer, yo que sé, entrarte por la ventana, digamos, no lo sé. Pero obviamente, echa la leche a la trampa, dijeron muchos, ¿no es cierto? Pero si hablamos desde el punto de vista legal, moral y ético, la ley está hecha para ser respetada. ¿Ya? Siguiente poder es el poder ejecutivo. Obviamente este es el encargado de administrar el Estado y obviamente dependiendo mucho, porque ustedes bien lo han mencionado con relación, por ejemplo, a la monarquía inglesa, a la monarquía, que son las más representativas, ¿no? La monarquía inglesa, la monarquía española. De hecho, ellos son los que toman las decisiones. En el caso del primer ministro de Inglaterra no es así, es elegido por voto, pero obviamente quien toma la decisión de quiénes se postulan es el rey, o sea, recaemos literalmente en lo mismo, ¿no es cierto? Pero obviamente existe una elección democrática desde el punto de vista del primer ministro. En el caso de la monarquía, no sé hasta qué punto la sociedad actual vaya a continuar manteniendo un régimen monárquico. Dinamarca, Países Bajos, Inglaterra, España. ¿Hasta qué punto puedes aceptar y aguantar esto? No lo sé. Me animo a decir que es un poco, yo creo que la tendencia de la sociedad está ya literalmente, incluso considerando las nuevas generaciones que se vienen, es una tendencia más libre, ¿no es cierto? Y donde la elección también debería ser libre. ¿En beneficio de quién o de quiénes? En beneficio de la población en su conjunto, ¿ya? Entonces, el poder ejecutivo es el poder encargado de administrar el Estado. Obviamente se rige por un presidente y obviamente tiene sus parlamentarios. Obviamente también puede existir un rey en el caso de las monarquías, sin embargo, obviamente, o un primer ministro, como es el caso de Inglaterra. Vuelvo a repetir, si bien existe el primer ministro y este primer ministro es elegido por voto popular, entre comillas, vuelvo a repetir, es entre comillas, no significa que no sea el rey quien defina realmente el destino de si le gusta o no le gusta. O sea, acuérdense, por ejemplo, Margaret Thatcher. O sea, Margaret Thatcher ha sido la primera ministra cuando estaba la reina Isabel, ¿no es cierto? Y ha sido una de las que más ha generado y ha marcado tendencia y hecho historia dentro del régimen monárquico de la reina Isabel, ¿no es cierto? Ha tratado de cambiar y no se olviden que era la dama de hierro. ¿Ustedes saben por qué le decían la dama de hierro? No, pero supongo que por lo que llevó adelante la guerra de las Malvinas.
Uno por eso, y además porque tenía una firmeza, ¿no es cierto? O sea, le decían, era llamada la Dama de Hierro, porque ha sido, para empezar, una primer ministro, una de las, si no la única, primer ministro mujer, ¿no es cierto? Y obviamente con mayor tiempo de permanencia como primer ministro dentro de la monarquía de la reina Isabel. Y obviamente no solamente el tema de la guerra, sino también desde el punto de vista de que ha formulado y ha reformulado como parte del poder ejecutivo dentro de la monarquía española, ¿no es cierto? Eh, ha marcado una cierta tendencia, uno, al liderazgo, y dos, reformulación de leyes económicas y políticas que han llevado a que hoy en día el régimen monárquico todavía se mantenga. Era muy probable, porque la gente estaba, ¿quién quiere tener un rey y rendir culto y pleitesía a un rey hoy en día? Seamos sinceros. ¿Les gustaría que hoy en día en Bolivia tengamos un rey? No, pero licenciada, lo de Inglaterra, o sea, paralelamente a doña Margaret Thatcher, funcionó su esquema de marketing del poder monárquico. No se olvide de que justamente paralelamente a doña Margaret Thatcher, que era el lado duro, hablando así entre comillas, pero que también respetaba los lineamientos de la monarquía, estaba la princesa Diana, la Lady Di, o sea, que era, qué sé yo, una luz, ¿no? Para la población del Reino Unido, para que aquí está nuestra reina, para que se sigan, ¿no? O sea, entonces era una persona que iba, besaba a los niños, preciosa, ¿no? O sea, manejaban lo que actualmente las empresas modernas, o sea, tratan de buscar la excelencia, poniendo, qué sé yo, un cliché, Coca-Cola con stevia, no sé, o sea, yo recalco, el mundo entero es un gran mercado, es un gran mercado, ¿no es cierto? Entonces tienen que satisfacer necesidades. Entonces surge doña Margaret Thatcher como la mujer de hierro para, entre comillas, formular algunas cosas de los lores, los comunes, pero en contraposición, la monarquía inglesa crea una Lady Di, una princesa que era muy bellísima, salía al pueblo, o sea, un poco, porque justamente como usted dice, actualmente también se están desgastando las monarquías, o sea, esperemos hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Pero tienen asesores, o sea, manejan marketing, manejan publicidad, y doña Lady Di, o sea, se prestó a eso y muy bien, o sea, de ahí comenzaron ya a comenzar de nuevo a querer a su reina, a su princesa que en aquel momento, ¿no? O sea, creo que su origen de Lady Di no era noble, no estoy muy seguro, parece que viene de no sé qué lado, y por eso más que todo, como algo parte de la población común, caló mucho en la sociedad londinense y en todo el Reino Unido, ¿no? Creo que hasta Finlandia creo que es parte del Reino Unido y también creo que visitó, etcétera. O sea, un poco esa es mi percepción de que... Claro. Sí, adelante, escucho. Según Pedro Buscovich, o sea, se ha realizado un análisis del por qué se le tipificaba como la mujer de hierro a Margaret Thatcher. Se le ha subsumido este término porque a fin para detener la encrucijada que ha emprendido el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la Guerra Fría, muchos países estaban abrazando las líneas comunistas. Es así que en Bolivia han habido muchos presidentes, ya sean militares y civiles, que han intentado ir bajo esta línea, pero no se les ha permitido directamente, se les ha hecho desaparecer o se los ha combinado porque se dice que tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan han creado la supuesta Escuela de las Américas para instruir, para adoctrinar a los militares que iban a deponer a estos presidentes populares, como por ejemplo Allende en Chile, en Bolivia, JJ Torres, que han llegado a aplicar no directamente el plan Cóndor en principio, sino que lo han llegado a aplicar antes del plan Cóndor, el plan Aguilita Volador. Entonces, ella no ha
no le ha temblado la mano, no ha dudado en ejercer fuerza militar y en aliarse con Estados Unidos para lograr sus objetivos, ¿no? Para debilitar al comunismo que estaban emprendiendo en todos los países. Es así que en el único lugar que han tenido problemas y se han quedado en la isla de Guantánamo ha sido en Cuba, ¿no es cierto? Eso puedo decir, doctor. Perfecto, le agradezco mucho. Sí, realmente ambas participaciones muy completas, ¿no es cierto? Porque hay dos polos acá. Uno desde el punto de vista comercial y la tendencia marcada a partir de, digamos que la mitad del reinado de la reina Isabel, y obviamente ha generado una tendencia en modificación, además de la transformación de la sociedad y del pensamiento de la población y de la persona propiamente dicha, desde el punto de vista de la gestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? Nombras a una primer ministro que realmente no le tiembla la mano y dice, yo voy a poner un freno a esto, ¿no es cierto? Yo no quiero ni que mi Estado ni que el mundo se rija dentro del comunismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que en ese momento era una situación que realmente era poderosísima a nivel mundial. Hoy en día, ¿existirá un país 100% comunista? Es probable, Corea del Norte. ¿Y nosotros somos socialistas? Mentira, no somos un país socialista. Correcto. Somos un país que queremos aparentar ser socialistas, pero somos capitalistas y consumistas al máximo. Correcto. Porque, perdón, licenciada, Adelante. el 21060 sigue vigente. ¿Quién ha cambiado los tributos? Lo único que se ha hecho, ni siquiera se ha eliminado el decreto de libre contratación que está enmarcado en el 21060. Seguimos teniendo el IVA del 13%, seguimos teniendo el impuesto a las transacciones, seguimos teniendo tal cual estaba. Ahora, ¿no es cierto? No hay ninguna modificación sustancial, o sea, por eso la gente a veces, el populacho que lo utilizan para, qué sé yo, generar descontento, que el comunismo, que nos va a quitar nuestras mentiras, si él también tiene sus propiedades, o sea, ya no se pueden meter con la sociedad que ya hemos vivido este sistema, o sea, yo diría de que tuvo su etapa, lo que fue el socialismo puro de la Unión Soviética, el que está languideciendo en Cuba por razones exógenas, qué sé yo, pero tuvieron su ciclo y su momento, ¿no es cierto? Pero en la actualidad yo creo que nadie va a animarse a decir algo, no, que nosotros, no, mentira, somos tan capitalistas, tan consumistas como cualquier país europeo, yo diría, ¿no? Y hasta más, ¿no es cierto? Me animo a decir que más, porque ¿Sí? el otro día escuchaba un concepto muy simpático que hablaba sobre la economía circular. Estamos en la economía del desuso, del desecho y del reciclaje también. ¿Por qué creen que hay tanta ropa usada que nos llega a nosotros? Porque estamos en la cultura del desecho. Hoy día lo uso, ya me lo usé, lo vuelvo a vender. Y estamos entrando en una economía circular. Seguimos comprando y la economía tiene que mantener ese flujo. Estados Unidos ha pretendido, ustedes sabían que George Biden, ¿no? Sí, creo que es George. Biden, este ñato, dice, entre comillas, que parte desde el concepto socialista. Mentira, imagínense una semejante potencia mundial pretendiendo ser socialista, no va a pasar. ¿Quién va a entrar a nuestras casas a quitarnos, a saquearnos nuestras cosas? Cada cual va a defender, porque cada cual tiene cómo comprarse hasta su parcela de tierra en el campo. No se van a hacer lío, ¿ya? Ahora, de que meten miedo, sí. De que existe la fuerza pública y que existe la fuerza del convencimiento y del lavado de cerebro, por supuesto que sí también. Eso no lo podemos negar. O sea, es algo real, es algo que existe.
¿no es cierto? Y lamentablemente ustedes se han debido poder dar cuenta, incluso cuando van y hacen las marchas famosas, hay gente que no sabe ni por qué está marchando, pero lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque dicen, me van a quitar mi casita y me ha costado construir mi casita, entonces como me quieren quitar, voy a marchar. Y ni sabes, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ahí aparecen los poderes dentro de lo que viene a ser gobierno, ¿no es cierto? Que tienen que generar una línea común, ¿no es cierto?, para el beneficio de todos. Yo sé que estoy hablando utópicamente, yo lo sé, pero yo tengo que explicarlo así, porque esa debería ser la realidad. Si a mí se me ocurre ser presidente, que espero que nunca se me ocurra, porque yo no logro ser presidente ni siquiera del curso de mis hijas, porque no me gusta, ¿no es cierto? Tengan la seguridad que me voy a pelear con todo el mundo. Yo me voy a pelear. ¿Por qué? Porque definitivamente mi formación está en que lo primero que tengo que hacer es dormir en paz, ¿no es cierto? A lo que yo amo en la vida es dormir. Entonces, obviamente, bajo ese criterio, no hay nada más deli en el mundo que dormir tranquilo. Y me parece que las personas que están en las altas esferas del gobierno no la logran, ¿no es cierto? Porque tienen tanto peso encima que desde el punto de vista administrativo incluso podemos decir que porque hay juicios de responsabilidades y todo eso, porque tú delegas la función y no delegas la responsabilidad, es un principio administrativo. Sí. Es decir, que si yo incurro en un error, yo soy cajero de un banco, ¿no es cierto? Y me robo plata, me robo 50 pesos, ¿no es cierto? Mi supervisor también tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hizo un arqueo oportuno. Estoy hablando de un ejemplo sumamente chiquito. Por eso es que se realizan los juicios de responsabilidades. Es muy probable que un funcionario directo haya cometido un error, pero quien lo sucede por encima es también responsable con ciertos niveles y porcentajes de responsabilidad y se les asocia ese porcentaje de responsabilidad, dado que, obviamente, dentro de la administración hay algo que se llama tú delegas la función, no así la responsabilidad. Entonces, yo tengo que asumir la responsabilidad sobre mis subordinados y mis superiores asumir la responsabilidad sobre mis funciones también. ¿Me dejo entender? Entonces, es así como funciona un Estado. Es así como funciona la administración, tanto privada como la pública. Una administración pública es mucho más compleja todavía, porque no estamos hablando de una empresa, no estamos hablando de una institución, estamos hablando de 80,000 instituciones que cada una tiene un objetivo fundamental, el cual tiene que cumplir. ¿Nos damos cuenta? Entonces, obviamente, esto hace que la función pública sea de elevadísima importancia y esta función pública genera desde todos los puntos de vista acciones sobre la población en su conjunto. ¿Ya? Finalmente, y con esto nos despedimos hasta mañana. Desde el punto de vista de los poderes, el poder judicial, si sabemos que el poder legislativo nos hace las leyes, el poder judicial está encargado de hacer cumplir la ley. ¿Se hace cumplir o no se hace cumplir de buena o de mala forma? No lo sé, ¿no es cierto? Depende mucho de quién está encargado dentro de cada uno de los poderes. Sin embargo, la administración de justicia precisamente tiene que ser como lo que muestra desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del símbolo de los abogados, ¿no es cierto? De una libra y que sea equilibrada, que no le beneficies a uno y le quites al otro. Tienes que estar equilibrado, tienes que estar en un punto de equilibrio en el que no puedas parcializarte con nadie. Vuelvo a repetir, en muchos casos me han dicho, licenciado, usted está hablando utopías. Es probable, estoy hablando utopías, pero estoy hablando cómo tienes que aprenderlo. Es como, estoy hablando cómo tienes que ir a desenvolverte en la vida real. Porque a veces es mejor dejar de ganar 10 lucas más, pero vivir en paz, que ganar esos 10 lucas y estar estar pendiente en las noches de que por ahí entran a tu casa y te roban de 10 lucas porque le robaste el alimento a otro. O porque definitivamente no cumpliste o hiciste mal tu trabajo. ¿Me dejo entender? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario.
¿Naranjas? Naranjas. Yo sobre el tema, Bien. entre tarde, todo lo que se ha expuesto está grabado, nos van a pasar las ya. Sí, porque no podía conectarme. No, se puede subir, o sea, se va a subir todo lo avanzado y de hecho las diapositivas ya están en plataforma. Ya deben estar. Ok. Sí, Ya. ya deben estar. Y si no están, las subo yo mañana, cuando acabemos la sesión. ¿Ya? Mañana, ¿a qué bien. hora es a las 7 también la clase o cómo? ¿O No, es a las 2 de la tarde. mañana? ¿Es ya otro tema o vamos a repetir este? Vamos a continuar, porque tenemos que Ok. hablar también de la SAFCO. Tenemos que hablar de la ley SAFCO, tenemos que ver algunos puntos fundamentales de la ley, tenemos que ver otros elementos también, diferencia entre la pública y la privada, todo eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? ¿Está bien? De acuerdo. Muy bien. Por favor, Y, ¿podemos llamar la lista? Dígame. y licenciada, ¿en qué va a consistir, digamos, el trabajo ahora en este módulo de este mes? Hace rato mencionaba que va a pasar a la plataforma. Ujú. Seguramente ahí nos va a dar fechas, ¿no? Para que podamos desarrollar, presentar. Va a estar Exacto, en función, evidentemente, al tema. Ya es uno, este tema de los estados, ¿no? Sobre las monarquías y todo eso nos comentaba. exacto. Entonces, seguramente mañana más vamos a ultimar detalles. Y bueno, como ese rato yo mencionaba, uno en la primera clase se nos capacitó el tema de la plataforma Moodle, Ujú. ¿no? Creo que eso ha tenido el primer costo que hemos pagado fuera de la matrícula de inscripción y ahora estamos pasando prácticamente a la primera clase. No Correcto. estamos utilizando en esta ocasión la plataforma Moodle, no sé por qué. Eh, Micaela no nos dio una explicación. Otro de que la capacitación que tenemos de la plataforma no se ha grabado y esperemos que estas clases sí pues esté siendo grabada, ¿no? Porque ya vamos a desarrollar prácticas, exámenes, entonces es muy importante para nosotros, ¿no? Algunos compañeros no han ingresado, no sé por qué, y van a necesitar ver, digamos, esta clase, ¿no? Claro. Solamente eso y hubiera que comentar algo más, pero ya. No, con toda libertad. De cualquier manera, al principio cuesta adaptarse, ¿no es cierto? Sin embargo, la plataforma Moodle sí la van a utilizar. O sea, de hecho, los links para acceso a las reuniones de hoy y de mañana, ¿no es cierto?, están subidos a la plataforma Moodle. Asumo que la coordinadora del programa les ha mandado al grupo de WhatsApp para que sea más fácil ingresar, nada más. Pero, de hecho, todo se utiliza mediante la plataforma Moodle. Y en plataforma Moodle van a encontrar las diapositivas y las actividades. Son 2 actividades más el foro. El foro es el foro normal, común, ¿no es cierto? Ustedes tienen que subir yo voy a subir un tema y ustedes tienen que dar respuesta a ese tema, a generar una especie de debate entre ustedes. Y después vamos a tener 2 actividades y una evaluación final. Todo se va a hacer mediante la plataforma Moodle, que es la plataforma legal y oficial de la fundación. ¿Ya? Licenciada, Dígame. de igual manera, bueno, ahora nosotros, particularmente mi persona, ha entrado a la plataforma, pero ya no está como en la anterior, ¿no? En el caso de que la anterior capacitación era el 1, ahora está con el número 2. Entonces, supongo que a lo posterior va a seguir cambiando de la misma manera, o sea, va a ser la capacitación número 3. Ahora, la pregunta es la siguiente, licenciada. Usted el día de mañana más nos va a capacitar y la siguiente seguramente van a cambiar otro docente porque se va a abarcar otro tema. Correcto. Correcto. Después de esto creo que viene mercadotecnia. No sé Ah, quién ya, será su ya. docente. No me... Ahora, licenciada, no sé si se pueda tomar esta sugerencia, ¿no? Puesto que ahora prácticamente hemos pasado 1 hora y media estrictamente del tema, ¿no? De administración pública. Y sería bueno, tal vez, en el tema de la participación, que por persona pueda participar, dar su criterio, por lo menos 1 minuto y dar oportunidad a los otros compañeros también que queremos participar.
y de esta manera podemos relacionar la participación de todos los compañeros. Nada más, licenciada, muchas gracias. Perfecto, gracias. O sea, ustedes tienen la libertad, levantan la manito y pueden nomás decir cuando quieran participar. No, no hay ninguna restricción al respecto. ¿Qué grupo es? ¿De qué grupo son? ¿Qué número de grupos son? 23, si no me equivoco, Sí, creo que licenciado. es 23, 2023, algo así. Sí, sí, sí. Es el grupo número 23. Les comento que estoy ahorita en la plataforma y está la capacitación Moodle, que ha sido la primera, y está la presente capacitación sobre administración pública. Y ya se encuentran los accesos a las videoconferencias de tanto de hoy como de mañana. Están los videos que yo he mandado. Las actividades están ocultas porque obviamente conforme se va desarrollando la unidad, ustedes tienen que ir subiéndola, pero ya está literalmente todo. Sí, hemos verificado, licenciada, está todo. Está todo. ¿Ya? Perfecto. No sé si podemos llamar lista, por favor, Micaela, o quién está como moderador. Listen, ¿Sí? para aclarar, yo quería informar que la clase anterior que se ha pasado al primer módulo, en este caso, en plataforma, está el video subido en el curso. Para aquellos que no pueden encontrar, hay que buscarlo. Está ahí, pero el video del curso. Ya. Solo éxito. Perfecto, muchas gracias. Sí, siempre se sube todo, por si acaso, porque hay algunas situaciones en las que no puedes entrar a clase. Yo también soy alumna, entonces a veces no puedes entrar a clase y ¿qué se llama? Vas y ves el video de la grabación y no hay problema. Todas las clases son grabadas, siempre. ¿Ya? Muy bien. Muy buenas noches. Voy a empezar a llamar lista, por favor. Van a estar atentos. Conmigo hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Garcilaso Mamani Marlene Lisset. Presente. Arenas Ortiz Ada Farid. Bautista Caviedes Daniela. Muy buenas noches, presente. Buenas noches. Benavides Fernández María René. Chavarría Flores Doris Magalí. Presente. Choque Yupanqui Roxana Lourdes. Buenas noches. Una consulta a inicio de clases. Llamaron lista porque no pude ingresar al momento. Sí, llamamos lista al principio. Cruz Mamani Yulisa. Presente. Francisco Méndez Marianela. Presente. Fuertes Flores María Roxana. Presente. González Herrera Ronald. Presente. Guanaco Rodríguez presente. Karen Leonor. Buenas noches. Presente, buenas noches. Buenas noches. Larrazabal Flores Shirley Isabel. Presente. Mamani Gutiérrez Ángeles Yamira. Presente. Mamani Marca Rafael Cristian. Martínez Espinosa Juan Apolinar. Presente. Menchaca Zulma Analía. Presente. Montaño Nicolás Tania Fernanda. Quispe Pomar Rolando. Presente. Ramos Escobar Alicia. Presente. Salguero López John Armando. Torres Bellido Dayana Esther.
Trujillo Alcocer Wilder, Presente, Licen. Vallejo Celada Roger, Vargas Choque Leonel Germán, Velázquez. Leonel, Presente, licenciado, va a disculpar, no he podido entrar a tiempo, va a disculpar. ya está bien. Velázquez Sardina Janet Gilda. Buenas noches, presente. Buenas noches. Belis Colque Oscar Gunar. Presente. Villarroel Hidalgo Ligia Elena. Vilca Flores César. Presente. Yucra Quispe Sonia. Diego Estrada. Presente. Presente. ¿Hay alguien que no haya llamado lista? Giovanna Cardona Villarroel, por favor. ¿Giovanna? Giovanna Cardona Villarroel. Ah, ya. Ah, sí, sí, estaba abajo. Disculpe, ¿me tomó en cuenta, Diego? ¿Perdón? ¿Me tomó en cuenta, Diego Estrada? Sí. Bien, gracias. Ronald González, ¿me tomó en cuenta? Perdón. Sí. Listo, gracias. Licen, a mí no me llamó Inosca Peñaranda. ¿Peñaranda? Sí. Ah, ya, ahorita le pongo en la lista. Cristian Mamani, dice. ¿Perdón, no se escucha? Rafael Cristian Mamani Marca. Ah, ya. ¿Alguien más? Hemos terminado la sesión de hoy día. Cualquier duda, cualquier pregunta, la encargada, por favor. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta mañana, colegas.